Se les hacía la pregunta de los músculos que les estoy haciendo mención, ¿cuáles de estos músculos no corresponderían a los músculos que se insertan en la parte de la porción inferior del orbicular de la boca? Y yo hago mención de los músculos mentoniano, depresor del labio inferior, depresor del ángulo del labio inferior y mitiforme o depresor del tabique. De aquí, de ese grupo, ¿cuál no corresponde a esa zona de la parte inferior? ¿Depresor mitiforme? El mitiforme, porque este más bien está localizado sobre la parte superior. ¿Sí? Entonces, traten así como que de grabar imágenes muy significativas, en específicamente uno, a nivel de lo que son de los músculos de la región de la cara, tengan esa imagen visual sobre todo de los músculos que están, obviamente, y que corresponden al bloque de los que son de los músculos de la nariz, cuáles se encuentran por encima de la porción del orbicular, de la porción superior del labio, cuáles se encuentran laterales, dónde viene la inserción, obviamente en la parte posterior del risorio, que es en la contigüidad de la glándula parótida y es diferente a la del bucinador también, y qué músculos se encuentran en la parte inferior de la porción del orbicular de la boca en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesitamos aprender bien de esta parte. Entonces, terminamos con músculos de la cara. Y nos faltaría el bloque de los músculos de cuello y músculo de bloque del dorso, ¿sí? Que es hasta donde abarcaría el examen. Y fue hasta donde yo le mandé a la doctora. No sé si los contemple, porque me decían ustedes que no les habían preguntado nada de huesos de la cintura, ¿cómo se llama? Del brazo, de lo que sería húmero y de lo que sería la escápula, chicos. ¿No les hicieron preguntas de eso? Sí, sí venían. ¿Ah, sí venían? Sí. Ah, bueno. Entonces, la target, los músculos de lo que es la parte del cuello, los va a dividir en un bloque de músculos del cuello de la región posterior. Músculos que se van a encontrar en diferentes planos musculares, estos músculos que vamos a encontrar en relación a la parte del cuello, ¿sí? Y que sería un plano superficial, que sería el plano de los esplenios, un bloque intermedio, que sería el bloque de los complexos, mayor y menor, y un bloque de los músculos que encontramos más en la parte profunda y que prácticamente nos permiten la unión de lo que serían las primeras dos vértebras cervicales en su región posterior con la parte de lo que se refiere a la parte del occipital. Déjenme buscar las preguntas de este bloque. Entonces, los músculos digamos, de la región del dorso del cuello que estaría en el plano de los esplenios, tenemos un esplenio de la cabeza y otro del cuello. Entonces, la parte de los músculos del bloque de los esplenios de la cabeza y lo que es la parte del cuello prácticamente van a corresponder a la parte de la zona de inserción que encontramos en relación a la parte de las apófisis transversas, ¿sí? De lo que es de la parte de la región cervical. Lo que sería el músculo, la zona de inserción medial e inferior, en este caso del músculo esplenio de la cabeza, va a encontrarse lo que es la parte de la porción de lo que sería el del esplenio de la cabeza, va a ir desde lo que serían la apófisis espinosa de C7 hasta T3. Y la zona de inserción del músculo esplenio del cuello va a ir desde T3 hasta T5. De ahí ascienden cada una de estas porciones a la parte superior. A la parte superior y mi músculo esplenio de la cabeza va a llegar y se va a insertar a nivel de la línea nucal superior y a la apófisis mastoides. Y lo que es la parte de mi esplenio del cuello
la zona de inserción superior y lateral va a llegar a nivel de lo que sería el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales, ¿sí? Entonces, en relación a estos músculos, puede ser que les describa todo el músculo con su zona de inserción o de origen, con la zona de inserción terminal, y ahí me tienen que poner qué músculo es. Entonces, en base a eso, es como tienen que ir poniendo en la parte de la respuesta de lo que es la pregunta, ¿sí? Entonces, aquí de los músculos de la región posterior, de lo que es la parte del cuello, el músculo, en este caso el esplenio del cuello es el que va a ir desde de la parte de la apófisis espinosa de T3 a T5 y va a ascender hacia la parte superior para posteriormente llegar a insertarse a las apófisis transversas de la primera, segunda y tercera vértebras cervicales. ¿Sí? Y aquí encontraríamos estos. Luego, el segundo bloque o el bloque intermedio de estos músculos de la región posterior del cuello son los músculos semiespinoso y el longísimo de la cabeza, que en este caso sería el complexo mayor o semiespinoso de la cabeza, ¿sí? Que es un músculo ancho y va a tener su zona de inserción a través de lo que serían las apófisis transversas de las primeras 5 vértebras torácicas y las apófisis transversas de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales. Envían sus diferentes fascículos y van a venir y se van a situar a nivel de lo que sería la línea nucal superior e inferior. Y luego vendría el complexo menor o el longísimo de la cabeza, que va a llegar y se va a insertar a través de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales para llegar a insertarse a nivel de lo que sería el vértice de la apófisis mastoides. ¿Sí? Entonces, el músculo que va a llegar a nivel de lo que sería la línea nucal superior sería el músculo, el esplenio de la cabeza. El del cuello, el esplenio del cuello van a llegar a las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales en la parte posterior. Y de los complexos, que sería en el plano intermedio, el complexo menor se va a situar entre las dos líneas nucales u occipitales y el inferior va a llegar a nivel de lo que sería la apófisis mastoides. Ahora, ¿cuáles son los músculos que estarían más profundos, chicos? Y van a unir lo que son mis primeras vértebras, que sería el atlas y el axis, con la parte del occipital, sin antes ver las imágenes. En este caso, ¿cuál va a ser el músculo que va a unir? Bueno, ¿y cuáles serían las zonas donde se insertan estos músculos? ¿Cuál es el músculo que... largo del cuello? ¿Mande? ¿Es el músculo largo del cuello? No. Es el recto mayor y el recto menor. Ajá. Pónganle apellidos. Recto posterior. Ajá. Mayor. Recto posterior mayor, y menor de la cabeza. Y luego, ¿qué otro sentido tienen los otros dos músculos? Oblicuos. Oblicuo, ¿sí? El oblicuo inferior y el oblicuo superior, pero dependiendo de su dimensión es como también tienen su nombre. El inferior es el mayor y el superior es el menor. Entonces, en el plano profundo de la región posterior, como especifica la Target, encontramos estos músculos. Ah, faltaba este otro, también el semiespinoso del cuello, ¿sí? Este se va a originar a través de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas para llegar al vértice de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales.
Entonces, estos músculos que están más y permiten la unión de mis primeras vértebras cervicales con la región del occipital serían los músculos suboccipitales, ¿sí? Y permiten la zona de inserción del hueso occipital con las inserciones de las apófisis, bueno, del axis y del atlas. ¿Cuáles son esas zonas de superficie de inserción en la región posterior de estas vértebras, chicos? Para denominar los nombres y sobre qué superficie del occipital van. ¿Qué porción de mi axis y de mi atlas son las donde van a estar estas zonas de inserciones musculares? ¿Qué encuentro en una apófisis en la parte posterior? En una vértebra. Posterior. ¿Cuál sería, Ángel? ¿El tubérculo posterior? Ajá. ¿Y qué otras estructuras tengo laterales en este caso en una vértebra? Las láminas. Las láminas y las masas en el atlas. Las masas en el atlas, que serían las masas laterales, y en mi segunda, en el axis, ya empieza a haber vestigios de qué estructura. Doctora, ¿puede dejar entrar una compañera, por favor? Hace falta Luis y Daniela. Apófisis transversas, chicos. Las masas laterales. Entonces, las zonas de superficie que yo voy a encontrar a través de los tubérculos posteriores, de lo que sería mi apófisis transversa, apófisis espinosa, son las zonas de inserciones que van a tener estos músculos, ya sea del atlas o del axis. Y estos se van a dirigir hacia la parte superior a nivel del occipital. Entonces, ¿qué músculo se va a insertar en la apófisis espinosa de mi atlas y va hacia la parte de la superficie de lo que se refiere a la parte de la línea nucal inferior del occipital? ¿Qué músculo es? Con todos los apellidos. El músculo recto posterior mayor. No, el menor. El que va del atlas al axis es el menor. Y el que va de la apófisis espinosa, no sé cómo había formulado la pregunta, pero el que va de la apófisis espinosa o del tubérculo posterior de la apófisis espinosa, del axis hacia el occipital, es el músculo recto posterior mayor de la cabeza. ¿Sí? Y luego vienen lo que son los oblicuos. ¿Cuál va a ser el oblicuo que me va a unir mi atlas con mi axis y a través de qué estructuras? El oblicuo mayor. Ajá, el oblicuo inferior o mayor, que es este. ¿Y qué te une? Apófisis espinosa de tu axis Y con lo que corresponde a las masas laterales de mi atlas. Y luego, ¿cuál es el músculo que va a ir y va a permitir que se una mi axis con mi occipital? Y es este. ¿Qué dirección tiene? Oblicuo. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene? Es menor. Menor. Está situado superior. Entonces, los músculos suboccipitales que vamos a encontrar en el plano profundo de la región posterior del cuello son el que une atlas con occipital, recto posterior menor de la cabeza. El músculo que une mi axis a través de la apófisis espinosa con el occipital lateral al que mencionamos sería el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Y luego los músculos que ya van a conformar propiamente este triángulo suboccipital con el recto posterior mayor de la cabeza van a ser el músculo oblicuo superior o menor de la cabeza y el oblicuo inferior o mayor de la cabeza. Aquí forman un triángulo, ¿sí? Y serían estos músculos y a través de este va a pasar el primer nervio cervical junto con la arteria vertebral. La arteria vertebral viene aquí por el orificio. A través de las apófisis transversas viene el foramen transverso, asciende la arteria vertebral. Aquí se puede visualizar en este triángulo y luego la arteria vertebral va a pasar sobre la cara superior de mi primera vértebra, que es el atlas, y de ahí va a ascender a través del foramen magno
entrar a la parte de la cavidad intracraneal para que posteriormente esas formen lo que va a ser la arteria basilar, que va a ir sobre la superficie del clivus, sobre la parte de la protuberancia, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a definir la parte de los músculos que son de la región posterior, de lo que sería aquí, ¿cómo se llama? Del cuello. Ahora, esos son los músculos que vienen. Luego, ¿cuáles son los músculos? Aquí ya vienen cada uno. ¿Cuáles son los músculos que van a estar en la región lateral del cuello, chicos? Platisma. Ese, que sería el que estaríamos viendo aquí. ¿Qué otro músculo? Lo estoy señalando. Y luego un poco más profundo vienen 3. Si se fijan en mi mano les estoy diciendo cuáles son. El de la escápula, elevador de la escápula. No. No, son los escalenos. Los escalenos, sí. Les digo que yo utilizo mucho mis manos, mi cuerpo para decir, cuando estamos en la práctica, yo, por ejemplo, para que me digan los escalenos, yo les hago esto, como si estuvieran subiendo una escalera imaginaria, ¿no? Pero esos son los músculos que vamos a encontrar en la parte de la región lateral y hay otros pequeñitos que encontramos y que van a unir después, posteriormente, también el atlas con lo que sería la parte del occipital, ¿sí? Entonces, este músculo, ¿cuál va a ser su zona de inserción inferior, chicos? La clavícula. Infraclavicular. Va a rodear también la parte inferior de lo que sería la parte del miacromion y la parte de la región deltoidea. De ahí asciende para posteriormente llegar y fundirse la parte de esa zona de inserción en lo que se refiere a la parte del margen, aquí a nivel de lo que serían los músculos que encontramos en la parte inferior de la cara, ¿sí? Rodeando y entrecruzándose también con los músculos que encontramos aquí en la parte de la porción lateral, aquí sobre esta parte, sobre la parte de la piel. Luego, viene mi músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuántos manojos inferiores tiene mi músculo esternocleidomastoideo? Dos. ¿Y cuáles son esos manojos? El esternal y el clavicular. El esternal y el clavicular. Y cada uno de esos va a enviar y se va a dividir en 2 porciones que van a ir a la parte superior. ¿Y dónde se inserta en este caso el músculo esternocleidomastoideo? En la parte superior. ¿Cuáles son las zonas de superficie? Apofisterioides y el occipital. ¿Sí? Entonces, de ahí de la porción de los músculos que van a formar entonces mi esternocleidomastoideo. Los fascículos esternales y los fascículos claviculares. Específicamente sobre qué zona de mi esternón van estos fascículos esternales. Manubrio. En el manubrio, en la cara anterior, porque los músculos que encontramos después de la región infrayoidea, estos van a ir sobre la parte del borde posterior, ¿sí? Y de ahí que, por ejemplo, la otra vez a través de Messenger alguien me contactó que en algunos libros el esternoyoideo lo pueden encontrar como esternocleidoyoideo, porque ese músculo se va a insertar pero en el borde posterior del manubrio del esternón, a diferencia del músculo esternocleidomastoideo, que el manojo esternal se inserta en la cara anterior de lo que es el manubrio. Y de ahí ya envía sus 2 porciones, unas que van a la parte de la porción de la mastoides y otros que van a la parte de lo que sería el occipital. Entonces, están esos fascículos, el fascículo esternal y el fascículo clavicular. El esternal viene sobre la cara anterior de lo que es la parte del manubrio y lo que sería la parte del manojo clavicular. Si divido yo la parte de mi clavícula en tercios, iré insertado en el tercio medial sobre la cara superior. Y de ahí se dirige a la parte de la apófisis mastoides y lo que sería el hueso occipital. De estos, entonces aquí ya podríamos mencionar cuál serían mis porciones de mi músculo esternocleidomastoideo y que las superficiales, la porción que va del esternón a la apófisis mastoides, ¿cómo se llama esa porción? Esternomastoide. El que va del esternón al occipital. Esternoccipital. Y del manojo clavicular, el que estaría superficial, ¿cuál sería el que va de la clavícula a
Al occipital. Al occipital. Y el que estaría más profundo es el que va de la clavícula a la apófisis mastoidea. Entonces, estos son los 4 fascículos de mi músculo esternocleidomastoideo y el más profundo sería el cleidomastoideo, ¿sí? Luego, de los escalenos, que estarían en la región lateral, pero ya más profundos, ¿sí? Estos serían, tenemos 3 escalenos, el escaleno anterior, el medio y el posterior, ¿sí? ¿Qué estructuras en la parte inferior nos van a permitir de zona de inserción estos músculos escalenos? ¿En qué estructuras van a estar? En la primera y segunda costilla. En las costillas. ¿De cuáles serían? Primera y segunda costilla. Primera y segunda costilla, ¿sí? Recordar que en cuál de las costillas y sobre qué cara hay una zona de inserción de unos de estos músculos. ¿En qué costilla? Hay una estructura ósea en la superficie de una de estas 2 costillas. ¿En cuál es? En el tubérculo, en la primera. Tubérculo del escaleno que le encontramos en la parte de mi primera costilla en la cara superior. Entonces, aquí es donde va a llegar la terminación de mi escaleno anterior. Y recordar que por la parte anterior de esta porción encontramos la zona donde va a estar y va a descansar lo que se refiere a mi vena subclavia. Lo que es la parte de mi arteria subclavia va a estar entre la parte de la terminación de lo que sería mi escaleno medio y mi escaleno anterior, ¿sí? Ahí va a pasar la arteria subclavia. La parte de la inserción terminal de del escaleno anterior va a estar a nivel de lo que sería la primera costilla. El escaleno medio, ¿a dónde llega? A la cara superior de la primera costilla, maestra. Puede tener una prolongación de la segunda. Y mi escaleno posterior, Ángel, entonces es el que llega a la parte de el borde superior de mi segunda costilla. Y van a tener sus zonas de inserciones superiores diferentes cada uno de los escalenos. El escaleno anterior viene a través de lo que sería la zona de inserción, de lo que serían C3 a C6 y llegan a primera costilla. Mi escaleno medio va a tener mi zona de inserción de las apófisis transversas de C2 a C7, se unen y van a llegar a nivel de lo que sería la superficie de la primera costilla y pueden tener una prolongación a la segunda. Y aquí vemos la relación que guarda. Este es escaleno anterior, medio, posterior. En la superficie de la cara superior de mi costilla encuentro el tubérculo del escaleno anterior. Y anterior al escaleno encuentro la vena subclavia y entre mi escaleno medio y el anterior pasa mi arteria subclavia. Y luego lo que viene a la parte de la zona de inserción superior que tiene mi escaleno posterior, viene desde C4, C6, se dirige y posteriormente tiene su zona de inserción a nivel de lo que sería el borde superior de la segunda costilla. Y luego vendrían unos músculos pequeñitos que vendrían aquí a nivel de lo que se refiere a nivel del cuello, entre todo lo que serían los espacios entre el borde inferior de la apófisis transversa de una vértebra al borde superior de la siguiente, se forman estos músculos intertransversos del cuello, que tiene una porción anterior y una posterior. Y otro músculo que encontraríamos en la parte de la región lateral también y más pequeños que nos unen la parte de mi atlas con lo que sería la parte de mi occipital. Encontraríamos aquí en este caso el músculo lateral de la cabeza que va de la apófisis transversa de lo que es el atlas y va a la apófisis yugular de lo que sería el occipital, ¿sí? Entonces, esos son los músculos que vamos a encontrar en la región posterior y en la región lateral del cuello. Y luego vendrían, ya nada más nos quedan 8 minutos, chicos. Nos vamos rápido en esta parte de la región de los músculos del cuello. Ya no vamos a alcanzar a ver de los de dorso, chicos, pero bueno, ahí ya nada más son como 8 músculos.
Y eso ya nada más leen bien las zonas de inserciones. Vamos a terminar con esta parte de los músculos anteriores de lo que es la parte del cuello, ¿sí? Estos músculos van a venir en la parte de la región prevertebral. Déjenme ver las preguntas. Entonces, aquí en los músculos de la región anterior prevertebral vamos a encontrar el largo de la cabeza, que sería el recto anterior mayor de la cabeza, el recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza y el largo del cuello. Lo que sería el músculo recto mayor de la cabeza, vamos a encontrar que su zona de inserción va a ser a través de lengüetas que van a ir sobre la parte de la anterior de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6 para posteriormente llegar a insertarse a nivel de lo que sería la apófisis basilar, de lo que sería el hueso occipital. Luego vendría el músculo recto anterior de la cabeza y este nos va a unir lo que es la parte del atlas con lo que es la parte de la base del cráneo. Y este va a venir a través de lo que serían las apófisis transversas, de lo que es las masas laterales del atlas, para llegar a nivel de la apófisis basilar del occipital, ¿sí? Entonces, de los músculos que mencionamos de la parte del cuello, de la región posterior, recordar que hay uno que va a llegar a nivel de la apófisis yugular, ¿sí? Y ese está en la región posterior, pero sobre la parte de la región anterior, más bien estos músculos llegan a nivel de lo que sería la apófisis basilar en la base del cráneo. Luego, de aquí es importante que definan bien cuáles son las porciones que va a tener mi músculo largo del cuello. Si en una de las preguntas les hago y les digo, de las siguientes porciones del músculo largo del cuello, ¿cuál no corresponde a este músculo? Yo les hablo de una porción media horizontal, una porción media horizontal, vertical, una horizontal, y les hablo de una oblicua ascendente, y una oblicua inferior, descendente, oblicua superior o descendente y una oblicua inferior o ascendente. Ahí, ¿cuál sería la incorrecta? La horizontal. La horizontal, porque tiene más bien una porción vertical. Y cada una de estas zonas de inserciones musculares van a tener su zona de inserción, tanto la porción oblicua descendente, la oblicua ascendente y lo que sería la vertical o la parte de la porción media, ¿sí? Lo que sería parte de la porción media prácticamente va a estar adosada sobre la superficie de los cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la zona de inserción de la porción ascendente del músculo largo del cuello? Creo que ya acabamos, ¿no, chicos? ¿Qué son? Ah, no, quedan 5 minutos. No alcanzamos a ver lo de cuello. ¿Cuál sería la zona de inserción de la porción ascendente aquí en este caso del músculo, de los músculos? Sería a través de lo que serían los tubérculos, la descendente sería a través de lo que serían los tubérculos del atlas y de ahí lo que sería la parte de la zona de inserción terminal que va a llegar a nivel de los tubérculos anteriores de lo que serían las apófisis transversas de C3 a C6. Luego viene la porción oblicua ascendente. Esta prácticamente va a venir adosado a la superficie anterior de los cuerpos de las primeras vértebras torácicas y de ahí va a ascender para dirigirse a la parte de los tubérculos anteriores de C4 a C6. Y lo que sería la porción vertical media va a venir prácticamente adosado en la parte de los cuerpos vertebrales que vienen desde lo que sería el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Entonces, estas son las porciones de los músculos de la región del cuello en la región prevertebral. Y luego de los músculos del hueso ioides. ¿Cuáles son las estructuras de zona de inserción de los músculos de la región infrayoidea? El esternón. Aquí está mi hueso ioides. Uno es el esternón. ¿Cuál es el otro? La escápula. La escápula específicamente en el borde superior.
¿Y cuál es la otra porción de los músculos infrayoideos? Lo estoy señalando. ¿Cuál es la glándula tiroides? Tiroides. Es el cartílago. Tiroides. Es el cartílago, no la glándula, es el cartílago tiroideo. Entonces, ¿de cuál de los músculos de la región infrayoidea tiene dos vientres? Un vientre inferior y un vientre superior. ¿El digástrico? No, ese es de la suprayoidea. Omoyoideo. Homoyoideo. Viene del borde superior de la escápula, a través ahí en la cercanía de lo que es la parte de la escotadura, asciende, es el vientre inferior. Mi homoyoideo tiene un vientre inferior, viene un tendón y luego asciende con su vientre superior para llegar a insertarse en el borde inferior del hueso ioides. Entonces, de los músculos de la región infrayoidea, este es el que tiene dos vientres. De la región suprayoidea, entonces, ¿cuál es el que tiene dos vientres? El digástrico. El digástrico. Y tiene una porción posterior que viene y se inserta en la incisura de la apófisis mastoides en la región inferior, llega al hueso ioides y después viene y se inserta en la parte de la cara interna de lo que es mi mandíbula en la fosita digástrica, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los otros músculos de la región infrayoidea? Mi músculo que va del esternón al hueso ioides, ¿cómo se llama? No, ioideo. Externo Tiro. Y por ahí alguien me dijo que había encontrado uno donde venía como esternocleidoyoideo, que sería ese. ¿Por qué? Porque tiene su zona de inserción en el borde posterior del manubrio y tiene una porción de zona de inserción en la contigüidad que hay con la clavícula y el cartílago costal, y de ahí asciende al hueso ioides. Luego, ¿cómo se llama el músculo que va del esternón al cartílago tiroides? Esternotiroideo. Y luego la otra porción, y que esto estaría más bien en un plano profundo. ¿Qué sería? ¿Qué músculo es, chicos? En su manojo esternal, y este es su manojo clavicular. Luego viene aquí, tengo que quitar yo en mi esternocleidomastoideo para que vea mi esternoyoideo. Y luego vendría aquí mi porción de mi esternotiroideo, y luego viene la otra última porción de los músculos de la región infrayoidea que va del cartílago tiroides al esternón, y sería ese ¿qué músculo? Tiroideo. Tiroyoideo. Luego, los músculos que están por encima de la región del hueso ioides, ¿cuáles son las zonas de inserción superior que tienen estos músculos? Todos estos van a llegar al ioides o como intermediario del hueso ioides y van a llegar a una superficie de lo que es la parte de mi mandíbula. La fosa miloidea. Fosa, línea miloyoidea. Es fosa digástrica. ¿Y la apófisis geni? Las apófisis geni. Y en la parte superior, ¿cuáles son las zonas de inserción de estos músculos? De dos en específico. Estiloides, la apófisis estiloides. Apófisis estiloides y ya la que habíamos dicho del músculo digástrico, que tiene un vientre anterior y uno posterior. Entonces, mi digástrico viene de la incisura que viene en el borde inferior de la apófisis mastoides, viene su porción posterior del digástrico. Llega y a través del hueso ioides, de ahí envía posteriormente su porción anterior o su vientre anterior para llegar a insertarse a nivel de la fosita digástrica. El estiloyoideo viene de la apófisis mastoides, cruza por la parte posterior del hueso digástrico y viene y se inserta a nivel de lo que sería mi hueso ioides. Y a partir del borde superior, ¿cuál de los músculos de la región suprayoidea tiene un rafé? Que a través de ese rafé viene y se inserta en la cara interna a través de una línea en la cara interna de la mandíbula. Miloyoideo. El miloyoideo. Entonces, el miloyoideo tiene este rafé y van a formar el piso. Y luego viene el músculo que vendría de la cara superior del hueso, del hueso ioides a la parte de las apófisis geni, que sería el genio yoideo, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos, chicos, lo que sería la parte de esto. Y pues ya nada más apréndanse bien lo de la parte de los músculos de la región del dorso
Tienen ahorita su hora universitaria, ¿verdad? ¿Qué actividad tienen ahorita de hora universitaria? Conferencia. Conferencia. ¿Qué conferencia tienen? Algo sobre conductor responsable o algo así. Ah, ya. Bueno, entonces aprendan bien esto. Nos veríamos entonces hasta el martes, chicos. Y alguna pregunta, duda que tengan, cualquier cosa, de todos modos ya saben que me pueden contactar, ¿cómo se llama? Por Messenger, a quienes tenga agregados, y me pueden ¿Sabes si van a por Messenger. ser igual 60 preguntas o van a ser más? No, yo mandé más de 100 preguntas ahorita para el examen. No sé si igual sean 60 preguntas y de ahí, ¿qué les preguntan? ¿Como 30 o 40 de anatomía? ¿Cuántas les preguntaron en el examen pasado? Sí, más o menos. ¿Sí? Sí, o sea, no sé si igual. Creo que el examen más grande es el del último, que serían, creo que 100 preguntas ahí, sí. Y ahí eso quien define la cantidad de preguntas para el examen es la doctora Irma, chicos. Sí, entonces estudien, cualquier duda me pueden mandar un mensajito por Messenger, ¿cómo se llama? Y nos veríamos entonces hasta el martes. Entonces el martes veríamos lo que serían los músculos de la región del antebrazo y mano. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, gracias. Buen día. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, buen fin de semana, estudien. Gracias, doctora. Gracias, igualmente. Hasta luego, bye.